Hoy hemos venido a la Biblioteca Nacional porque pretendemos buscar en todas esas fuentes literarias del medievo para poder recoger un poco la tradición que se va a instaurar en la Europa occidental y que va a constituir las bases que luego en la Edad Moderna se van a utilizar para hablar de brujas, para criminalizarlas, para perseguirlas. Así que venga, vamos. En el capítulo 3 del Malleus Maleficarum, Kramer y Spenger insisten en la idea de abandonar esa concepción de la bruja como un ser fantástico, una invención imaginaria, y darle la prioridad que supone como amenaza real en la cotidianidad. 2 años antes, el Papa Inocencio VIII, en 1484, había emitido una bula en la que instaba a todos los inquisidores a perseguir a las brujas como criaturas amenazantes. Se incide en la idea de que son capaces de volar, de mujeres que son capaces, que tienen la habilidad de realizar ungüentos, de realizar procedimientos mágicos que pueden manipular a otras personas. Ya en el mundo prehispánico se hablaba de mujeres que morían en el parto y que por la noche se convertían en esqueletos con la capacidad de volar. Todas las sentencias inquisitoriales de la Edad Moderna recogen, son testigos de un poco todo ese camino que se había producido intelectualmente desde Kramer y Spenger en el medievo. Se van a producir toda una serie de teorizaciones acerca de la vida, usos y costumbres de las brujas, que sobre todo van a incidir en la relación particular que tienen las brujas con su propio cuerpo. ¿Por qué? Pues porque la tradición judio-cristiana había implantado en la mentalidad de la época una indisociable unión entre el alma y el cuerpo. El cuerpo era un reflejo natural de la moralidad que estas mujeres tenían. Y como los cuerpos de las mujeres se representaban, se concebían como cuerpos moldeables, cambiantes, incluso transmutables en otras especies, ese control que se va a ejercer sobre los cuerpos, esa dirección y guía que se va a hacer por medio de estas leyes, de esta persecución que se ejerce contra las brujas, se va a someter a esa persecución sobre todo a la figura de las mujeres, porque se concibe a las mujeres como más proclives al pecado, ya que son seres ellos definían como seres mucho más débiles y propensos a caer en el mal. Ya en el medievo, pero también en la Nueva España, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, va a existir esta concepción del uso particular que tienen las mujeres de su cuerpo. Se va a hablar de brujas que copulan grotescamente, que bailan en danzas satánicas parecidas a un sabbat demoníaco, pero todo esto no hace más que referenciar a un modo, a un uso de la corporalidad ajeno a los cánones que se consideraban decentes dentro de la feminidad de la época. También se va, dentro de esta acusación del cuerpo de las mujeres y esta disciplinación de su cuerpo, se va a hacer referencia a una especie de transmutabilidad de ella, una metamorfosis del ser mujer a animales en determinados puntos, que no deja de referir a esa asociación de las mujeres con algo irracional, con algo que no se puede controlar y que por tanto es peligroso y amenaza a la sociedad. Es evidente que las brujas van a representar una función social como chivos expiatorios de aquellas sociedades que tenían anomalías, que tenían fuerzas que causaban disturbios, y se las va a representar como aliadas del demonio precisamente para achacar todos esos males a estas mujeres. Sin embargo, también estas mujeres, algunas de ellas, van a autoinscribirse a este pacto demoníaco. ¿Por qué? Porque es una forma de ganar presencia dentro de aquellas comunidades que las ven, las miran como distintas, y también una manera de apartarse, de alejarse de todas esas concepciones masculinas que las acallan, que las dejan sin presencia. Para esto se recurre al pacto demoníaco. El pacto demoníaco es un pacto autónomo y consciente y deliberado de las mujeres que las hace percibirse a ellas mismas de una manera diferente, como ya hablábamos, desde una corporalidad diferente, que si bien las aleja de la posible salvación divina, las acerca
a un mundo en el que pueden conocer su cuerpo, expresarse de maneras distintas y ganar poder. Es esa movilidad de la que habla, ese vuelo tan peligroso para las mujeres, lo que se les hace apartarse de todos esos roles que la sociedad de la época les estaba inculcando y poder conocerse y crear espacios de apego seguro entre ellas, en los que el empoderamiento femenino va a ser una característica fundamental. Las prácticas mágicas son universales en nuestra literatura del medievo porque abarcan desde el Cantar del Mío Cid hasta, por ejemplo, la Celestina. Sin embargo, también lo son las creencias supersticiosas, ya que implican a todo el pueblo, desde los campesinos no escolarizados hasta, por ejemplo, las clases más altas que recurren a la magia como creencias en milagros o narraciones virtuosas. Dentro de esa sociedad es imposible encontrar a una persona que considere o que niegue de alguna manera la magia, en tanto que su versión fantástica, maravillosa de los milagros es una expresión unívoca de la voluntad divina. El Conde Lucanor de Don Juan Manuel constituye una de las más célebres creaciones medievales en torno a la figura del mago. Lucanor pide consejo a su amigo Patronio a propósito de la ingratitud de un conocido que siempre le viene con excusas para devolverle todos los favores que le ha prestado. Con el objetivo de ilustrarle de alguna manera sobre tan delicada cuestión, el sabio relata a su señor la historia de un innominado deán de la Catedral de Santiago de Compostela y de Don Illán, gran maestro de Toledo. Señor conde, dijo Patronio, en Santiago había un deán que deseaba aprender el arte de la nigromancia y, como oyó decir que Don Illán de Toledo era el que más sabía en aquella época, se marchó a Toledo para aprender con él aquella ciencia. El autor, en primer lugar, dibuja con precisión el espacio subterráneo en donde trabaja Don Illán y se inspira en la fecunda tradición medieval que hacía de Toledo una ciudad donde vivían muchos magos y brujas. En segundo lugar, consigue crear un ritmo narrativo y un tiempo real y falso que le permiten acelerar el ascenso social del deán e intensificar las quejas del maestro, de manera que cuando se descubre que todo había sido un efecto del encantamiento, el lector se ha visto arrastrado, como el propio deán, por el rápido desarrollo de los acontecimientos. Todo el cuento es, en sí mismo, el relato de un encantamiento, fruto del extraordinario conocimiento del gran maestro, de sus libros mágicos, de su taller subterráneo y apartado de las miradas de todos los curiosos que podía haber en esa ciudad. Un ejemplo de ingratitud, pero también de creación novelesca de un espacio de enseñanza que favorece el aprendizaje de una ciencia noble, que es una categoría de la que la magia gozó hasta su tropiezo con la ortodoxia religiosa. La misma que pretende condenar a Don Illán a la cárcel, como lo califican como un hereje, un nigromante en contacto con los espíritus de los muertos y al servicio de los poderes infernales. El diablo fue transformado en una figura omnipresente por la teología cristiana durante los últimos siglos medievales y se asociará a las prácticas de magos y de brujas de manera creciente. Pero conviene de algún modo señalar también que en la otra cara de la moneda su plasmación no solo opera como aliado que identifica la herejía, como imagen antitética de Cristo o como materia de disquisición teológica, sino además como condena de los saberes heterodoxos. Hay que tener en cuenta que si bien textos que leemos hoy como Amadís es una refundación de finales del siglo XV creada por el regidor García Rodríguez de Montalvo, estas aventuras constituyen el último estadio de una trayectoria guardianesca de más de siglo y medio, de la que conservamos sobre todo testimonios indirectos. A lo largo de Amadís de Gaula se produce un firme deslizamiento de lo que es la materia sobrenatural, que parte de la maravilla artúrica, que se expone sobre todo en el libro 1, y transcurre por cauces en los que la magia racionaliza o cristianiza cualquier brote que remotamente se le pueda vincular, sin apenas fisuras en los libros 2 y 3, hasta alcanzar una profunda asimilación religiosa en el libro 4, cuando llega a introducirse ambiciosamente la noción providencial del milagro para justificar y reducir la heterodoxia que pudiera escapar de los límites impuestos. Urganda se muestra en su primera aparición en el libro 1 de Amadís como una hada benefactora del héroe al entregarle una lanza mágica e iniciar un atento seguimiento de su trayectoria que incluye su presencia directa e indirecta a lo largo de la trama.
Él sabe que mi nombre es Urganda, la desconocida, ahora me cata bien y conóceme si pudieres. Y él, que la vio doncella de primero, que a su parecer no pasaba de 18 años, viola tan vieja y tan lasa que se maravilló como en el palafrén se podía tener, y comenzóse a santiguar de aquella maravilla. Cuando ella sí lo vio, metió mano a una agujeta que en el regazo traía, y poniendo la mano, por sí tomó como de primero y dijo: Parécete que me hallarías aunque me buscases, pues yo te digo que no me tomes por ello afán, que si todos los del mundo me demandasen, no me hallarían si yo no quisiese. La magia desempeña en Amadís una misión central. Ambos personajes femeninos son elogiados y, quizá más importante, ambos crean una progenie ineludible de resonancia en la literatura del siglo XVI. Un repaso atento a las letras medievales castellanas demuestra la importancia de los procesos de cristianización y racionalización del universo sobrenatural en todas sus facetas, consecuencia de la doctrina y del adoctrinamiento religioso que ya han penetrado de alguna manera en todos los registros, el Merlín manipulado por Alfonso X o la Urganda que ya habíamos mencionado, lo certifican de alguna manera. Apenas existen resquicios de lo maravilloso. La literatura castellana medieval está repleta de magia y brujerías, pero de magia y brujerías domesticadas, con un propósito netamente pedagógico, por doctrinal y moralizante. En gran medida literaturizada, es decir, el mago y la bruja que se pretenden retratar no son retratos fieles, es decir, a excepción de la Trotaconventos de, por ejemplo, Juan Ruiz, la mayoría de las representaciones de la magia y de la brujería en la literatura hispánica medieval resultan muy poco realistas y nacen mediante una adaptación por medio de los arquetipos religiosos, por las caracterizaciones de diabólicos. Las hechiceras populares que describe Juan Ruiz, como adelantábamos en su libro del buen amor, a través de diversos personajes femeninos, entre los que destaca la Trotaconventos o Urraca, quien aparece en el poema cuando intenta ganarse los favores de una dueña en el contexto donde el arcipreste señala que ella misma es una alcahueta. Los saberes que median entre el nigromante toledano y las alcahuetas son, claro está, numerosos, como también probablemente sus quehaceres y fines cotidianos. No obstante, se han convertido en la cara y la cruz de una magia que, aunque conocida, reside en los márgenes de la sociedad a la que acude en beneficio propio, cuya imagen oscila entre la aceptación y el rechazo, entre la admiración y el temor. Una magia que los códigos legislativos castellanos no se cansaron de condenar y de afiliar a unas prácticas antisociales que hacían peligrar los límites rígidamente marcados para la convivencia jerarquizada de los reinos cristianos, una condena que se sigue plasmando de manera férrea en los castigos a todas las prácticas que sobrepasen los cauces tolerados.